Bueno, no tengo ningún conflicto de interés para el desarrollo de esta presentación y también no podía dejar pasar la oportunidad para resaltar lo hermoso que es este país, lo rico que se pasa en él, la, la riqueza tan grande que tenemos a pesar de tantos fallos. Bueno, rápidamente, como para manera de preámbulo, de nuevo resaltar, ¿cierto?, las principales causas de muerte en los niños, ¿cierto? Y vemos, por ejemplo, cómo en esta diapositiva, de acuerdo a los datos de Estados Unidos al 2018, vemos cómo para los distintos grupos etarios, definitivamente las neoplasias malignas son una de las principales causas de muerte. ¿Sí? De manera tal que, por ejemplo, en el grupo de 5 a 9 años, ¿sí?, constituyen la segunda causa de muerte, solamente superadas por las llamadas, pues, los llamados accidentes, ¿sí? Y en el grupo de 10 a 14 bueno, este grupo de 15 se extenderá hasta los 24, pero obviamente están incluidos allí esta población del adolescente mayor, si lo podemos decir así, y en estos dos grupos entonces vemos como las neoplasias malignas son la tercera y cuarta causa de muerte en estos grupos de edad. ¿Sí? Asimismo, esta diapositiva es para reflejar las tasas de incidencia y en niños de 0 a 14 años y en adolescentes. Y vemos pues como la tasa de mortalidad en este periodo del 2012 al 2017 en los Estados Unidos, la tasa de muerte disminuyó en un 1.4%, pero las tasas de incidencia incrementaron en 0.8%. Y para el grupo de adolescentes, estas tasas de muerte disminuyeron en 1%, pero las tasas de incidencia han incrementado en un 0.9%. En nuestro país, bueno, hemos progresado muchísimo, pero aún así también el camino por recorrer es bastante largo. Y a pesar de que, bueno, hay múltiples intentos por garantizar el acceso oportuno y el tratamiento completo, integral para los niños con cáncer, ¿sí? Desde la primera legislación en el tema, que fue con la 1388 del 2010, bueno, a pesar de ello, tenemos problemas graves y están relacionados con el acceso oportuno a la atención, ¿sí? Problemas que incluso están asociándose con que un gran porcentaje de los casos el diagnóstico se realice de forma tardía y que también tengamos unas altas tasas de abandono del tratamiento, y todo esto obviamente redundando en elevadas tasas de mortalidad. Es así que entonces en nuestro país tenemos incidencia de cáncer en niños menores de 15 años de 142 casos por millón de niños por año, y una tasa de mortalidad de 45 o 38 casos por millón en niños y niñas menores de 15 años respectivamente. Esto traduce que cada año mueren alrededor de 570 niños y 480 niñas por algún tipo de cáncer en Colombia, constituyendo así entonces en nuestro país la cuarta causa de muerte en niños de 5 a 14 años de edad y la segunda en niñas del mismo grupo. Y esta es la resolución que mencionamos, con la cual se trata de garantizar el tratamiento integral de los niños con cáncer. Y esta diapositiva pretende reflejar la incidencia, pues, de los distintos tipos de cáncer en Colombia en menores de 18 años, ¿sí?, también en el intervalo de tiempo de 2015 al 2018. Y pues para apoyar o sustentar la importancia de nuestro tema del día de hoy, vemos cómo los tumores del sistema nervioso central pues efectivamente son la segunda neoplasia con una mayor incidencia. Hablo de segunda sí, porque realmente, bueno, porque en el grupo que está reflejado con la línea azul, pues obviamente están incluidos pues una gama amplia de tumores, que es lo que engordan este grupo
pero sabemos bien que el grupo con una mayor incidencia son los tumores del sistema nervioso central. A su vez, los tumores del sistema nervioso central son la principal causa de muerte por cáncer en pediatría. Y el pronóstico en varios tumores del sistema nervioso central es aún pobre. Si bien hemos tenido una mejoría en la supervivencia en muchos de estos tumores, la mejoría en estos tumores que tienen un pronóstico favorable ha sido usualmente con un precio alto en términos de discapacidad y de morbilidad por largo término. Y es esto lo que ha llevado a que haya habido un gran interés en disminuir la morbilidad al tiempo que una búsqueda permanente por nuevas alternativas de tratamiento que logren mejorar de forma efectiva la supervivencia. Hoy estos objetivos son más factibles gracias al conocimiento más detallado que se tiene hoy en día de la biología y los distintos tipos de tumores gracias a la revolución de la biología molecular. Esta nueva información pues así ha permitido identificar subgrupos al interior de cada uno de los grupos de tumores cerebrales, grupos que son reconocidos en la última clasificación de la OMS. Y toda esta información pues ha permitido también identificar blancos tumorales que, bueno, que se pretende puedan ser aprovechados, introducidos en nuevas terapias eficaces. Entonces, la clasificación patológica de los tumores del sistema nervioso central históricamente se fundamentó en las características morfológicas y el análisis de inmunohistoquímica pues de la pieza de patología, de la biopsia o de la resección. Pero en esta última clasificación se presenta un nuevo enfoque de clasificación integral, ¿sí? Un nuevo enfoque de clasificación que ha sido motivado precisamente a la considerable variabilidad que se observaba entre los distintos evaluadores de la clasificación histológica, ¿sí? Y es esta entonces la clasificación del 2016 de tumores del sistema nervioso central de la OMS, ¿sí? Pues como pueden ver es bastante extensa, solamente es un abrebocas pues que permite reflejar el avance tan tremendo que se ha tenido en los últimos años el conocimiento genético y molecular de estos tumores. Bueno, y es así entonces que la clasificación patológica actual permite, de acuerdo al hallazgo de distintos biomarcadores moleculares, permite refinar cada grupo de tumores en unos subgrupos tumorales, ¿sí? Y quizás la forma más fácil de comprenderlos a través de un ejemplo, ¿sí? Y entonces podemos recurrir al ejemplo de los gliomas, ¿sí? Entonces, que son tumores que se caracterizan por la presencia de 4 alteraciones moleculares predominantes, ¿sí? Son muchas más, pero las más comunes son estas, ¿sí? Se caracterizan por fusiones, por esta fusión de este gen del relay con el gen del cromosoma 11, o por mutaciones de la isocitrato deshidrogenasa, o por la presencia de codeleciones, ¿sí? En los brazos de los cromosomas 1 y 19, ¿sí? O por mutaciones a nivel del codón 27 en las histonas de la familia H3. ¿Sí? Y entonces en esta diapositiva vemos cómo era previamente la clasificación, ¿sí? Con base a lo que mencionamos y cómo hoy en día entonces está refinada y mejor caracterizada desde un punto de vista molecular esta clasificación
de los tumores del sistema nervioso central. Entonces, esta clasificación patológica final, ¿sí?, incluye el diagnóstico del tumor histológico, el grado histológico del tumor y la descripción de los marcadores biomoleculares detectados. Entonces, por ejemplo, ¿sí?, en el caso de un gloma de la línea media, ¿sí?, entonces se incluiría de nuevo, entonces se denominaría de la siguiente manera: un glioma difuso de la línea media, grado 4 de la OMS, ¿sí?, histona 3 con la mutación en el codón 27. Bueno, vamos a hablar entonces un poco someramente sobre cómo ha sido el historial del manejo de los tumores más frecuentes en pediatría, de los tumores cerebrales más frecuentes en pediatría, y seguido de las revelaciones que se han presentado en los últimos años y las perspectivas a futuro. Entonces, en cuanto a los gliomas de bajo grado, ellos, desde un punto de vista histológico, se pueden subclasificar en astrocytoma pilocítico, en el pilomixoide, en el de células gigantes subependimarias y en el astrocitoma difuso, ¿sí? Y hay dos síndromes de predisposición al cáncer que se asocian con un riesgo particularmente mayor de desarrollar astrocytomas pilocíticos y de células gigantes subependimarias como son la neurofibromatosis tipo 1 y el complejo esclerosis tuberosa. No obstante, la mayoría de los tumores gliales de bajo grado son de aparición esporádica. Entonces, usualmente los tumores gliales de bajo grado, en los cuales se ha podido realizar una resección completa, ¿sí?, son tumores que son curados y no requieren otro tipo de terapias, ¿sí? Se ha reportado de forma objetiva una supervivencia libre de progresión a 10 años, mayor del 85%, cuando se ha logrado esta resección completa, versus tasas menores del 50% cuando hay un residuo, cuando queda un residuo que es visible por imágenes. Desafortunadamente, los tumores gliales de bajo grado, ¿sí?, el problema radica en que usualmente son tumores de un tamaño significativo, ¿sí?, y que su ocurrencia no es rara en niños menores de 5 años, ¿sí? Y eso es lo que hace, empieza a ser complejo el tratamiento, porque obviamente en niños pequeños, ¿sí?, debido a su expectativa apenas en curso de su neurodesarrollo, en ellos se trata de postergar lo máximo posible el usar la radioterapia. Y es por esto que la primera alternativa o la segunda alternativa de tratamiento luego de la resección máxima y segura que se pueda es la quimioterapia, ¿sí? No, con muy buenos resultados, ¿sí? Se ha también detallado que las tasas de respuesta son muy buenas, ¿sí?, pero también se ha observado que el control definitivo en estos casos donde la resección es subtotal, el control a largo término con frecuencia con solo quimioterapia no es definitivo, ¿sí? Es importante también resaltar en cuanto a los gliomas de bajo grado que una localización usual de ellos es el tracto óptico, ¿sí? En estos, ¿sí?, no recurrimos a biopsia, ¿sí? Usualmente tienen una presentación que es muy característica, es decir, un glioma de una lesión tumoral en el tracto óptico, ¿sí?, de crecimiento lento, ¿sí?, usualmente, sin dudas, corresponde a un glioma de bajo grado. Por lo tanto, no requieren biopsia y obvio, también por su localización no se les ofrece radioterapia, ¿sí? Y es así que en estos gliomas del tracto óptico la terapia estándar está dada por la quimioterapia. Y en caso de que recaigan esos tumores, volvemos a ofrecer quimioterapia, ¿sí? No obstante, pues
se han realizado ensayos para evaluar, pues también para evaluar distintas alternativas de tratamiento, ¿sí? Y uno de estos fue este ensayo controlado, aleatorizado, realizado por la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, donde se evaluó precisamente la eficacia de la combinación de vincristina y carboplatino, la cual constituye a la fecha la terapia estándar para los gliomas de bajo grado, ¿sí? Aunque una muy buena alternativa está por la monoterapia con vinblastina, ¿sí? Con resultados muy similares. Pero en este estudio también se demostró que la adición, como la muestra la figura, ¿cierto? La adición de topósido, ¿sí? Que está acá por la letra E al tratamiento, sí, no mejoró los resultados y pues sí, también sí aportaba más a la morbilidad. Y también este estudio concluyó o sugiere que en los casos en los que se presenta una progresión temprana, ¿sí? Un hallazgo que es de mal pronóstico, en estos casos se puede justificar asociar una terapia dirigida a la vía de las MAP quinasas, ¿sí? Esta en monoterapia o combinada con la quimioterapia existente, ¿sí? La radioterapia se reserva cada vez más para después de la quimioterapia como una alternativa de segunda o de tercera línea en los niños que continúen con recurrencia a pesar de la quimioterapia, ¿sí? Y también ellos sugieren que incluso la selección del tratamiento se base más en la sintomatología de la recurrencia que per se eh, en, en el tamaño pues, que pueda tener la recurrencia en las imágenes, ¿sí? Fundamentalmente debe indicar más el tratamiento, orientar más el tratamiento si es sintomática esta lesión o no, ¿sí? Bueno, y en cuanto a las revelaciones que se han visto o se han dilucidado durante los últimos años, aunados a toda esta revolución de la biología molecular, precisamente se ha podido detallar que estos gliomas de bajo grado eh, eh, tienen una riqueza en un sinnúmero de mutaciones o de translocaciones, ¿sí? De las cuales la mayoría, ¿sí? Convergen en la vía de las MAP quinasas, como vemos en esta figura, ¿sí? Y podemos también detallar en la figura cómo entonces eh, la mutación más frecuente en los gliomas de bajo grado es la fusión del BRAF con este gen del KIA, ¿sí? Pero también se pueden ver otro tipo de fusiones y también se pueden ver mutaciones que involucran el gen supresor, el NF1, ¿sí? O el receptor del factor del crecimiento fibroblástico o genes relacionados con el RAS, ¿sí? Todos obviamente, todas estas mutaciones que en resumidas cuentas van a llevar a una disregulación del crecimiento celular, ¿sí? Y en esta diapositiva vemos reflejado cómo también dependiendo, perdón, de la localización del glioma de bajo grado a nivel del sistema nervioso central, asimismo la presencia de determinadas mutaciones varía, ¿sí? De manera tal que vemos como por ejemplo en los acerocitomas pilocíticos, ¿sí? La mutación predominante es esta fusión, la fusión del KIA con el BRAF, ¿sí? Pero sobre todo es mucho más frecuente cuando este acerocitoma pilocítico está localizado a nivel del tronco encefálico, ¿sí? O en las vías ópticas, ¿sí? Cuando el astrocitoma pilocítico eh, se, se presenta más hacia la corteza cerebral, la alteración molecular predominante es la mutación a nivel del codón 600 del gen BRAF. Esta mutación también es muy frecuente en el santroastocitoma pleomórfico, ¿sí? En el cual está presente hasta en un 60% a nivel de la corteza cerebral, se localiza esto usualmente, y también es muy frecuente en el caso de los ganglioblomas. La presencia de esta mutación es la que precisamente ha brindado o ha abierto las esperanzas ante nuevas alternativas de tratamiento en aquellos casos de gliomas de bajo grado
recurrentes o refractarios, ¿sí? Terapias dirigidas a inhibir la alteración molecular generada por esta mutación. Bueno, y es así como entonces se han realizado o se han empezado a realizarse un número de estudios para evaluar la eficacia de distintos medicamentos dirigidos a atacar esta vía, ¿sí? Esta vía de la mutación del BRAF, ¿sí? Como son, por ejemplo, este ensayo fase 1 que mostró resultados sobre la eficacia del selumetinib en pacientes pediátricos con gliomas refractarios o recurrentes, ¿sí? Y mostró que efectivamente pues, era un medicamento pues, eficaz y ha abierto entonces también a su vez pues esos resultados de los estudios preclínicos han sido los estimulantes para pues, el sinnúmero de estudios que están en curso, como es este estudio de fase 2 que está en curso, que está evaluando la combinación de dabrafenib, ¿cierto? Que es un inhibidor de la vía alterada por BRAF, en combinación con el trametinib, que es un inhibidor de las alteraciones producidas por la mutación de la MAP quinasa, ¿sí? Esto pues en pacientes con gliomas tanto de alto grado como de bajo grado. Y entonces es un estudio que, bueno, que pues acá están los datos, que se espera que tenga un cierre de reclutamiento en noviembre de este año y cuya expectativa es que tengamos resultados ya de estos hacia el 2025. Bueno, y esta es una lista de algunos de los estudios que están en curso, pues también evaluando distintas alternativas de terapia dirigida a las alteraciones moleculares más frecuentes que subyacen a los gliomas de bajo grado recurrentes. ¿Sí? De esto quiero destacar bueno, que también se ha visto de forma importante que precisamente algunos de estos gliomas de bajo grado recurrentes son ricos en mutaciones que implican la vía del mTOR, ¿sí? Y es así como están siendo evaluados medicamentos que son dirigidos a inhibir las alteraciones en esta vía, ¿sí? Porque, bueno, en estudios preclínicos, estudios fase 1 han mostrado que que pueden ser promisorios. Ahora pasemos a hablar de los gliomas de alto grado. Bueno, desafortunadamente los gliomas de alto grado como son el astrocitoma anaplásico o el glioblastoma anaplásico, entre otras variantes, estas las más frecuentes, entonces son tumores que aún mantienen un pronóstico demasiado pobre. En cuanto al manejo y al estudio de los gliomas de alto grado, han sido separados. Los gliomas de alto grado que no están localizados en el tronco encefálico han sido considerados por separado, ¿sí? Del que clásicamente se ha conocido como el glioma infiltrante difuso de la línea media. Sí, de ahí vienen estas siglas de su nombre en inglés, ¿cierto? Y se ha estudiado y manejado por separado, dada su naturaleza altamente infiltrante y a su localización característica de localizarse en el tronco encefálico. Una de las limitaciones clásicas, ¿sí? O históricas que vienen aunadas al manejo del glioma infiltrante difuso y quizás está asociado también con el que durante mucho tiempo el avance en el conocimiento de la biología de este tumor y que a la fecha también las posibilidades o alternativas de tratamiento eficaz sean prácticamente nulas, están asociadas a que rara vez era un tumor biopsiado, ¿sí? Obvio debido al riesgo que esto implicaba dada su localización. No obstante, también estudios ya de varios años atrás lograron demostrar que en manos expertas la biopsia estereotáxica se puede realizar de forma segura en los niños con un rendimiento diagnóstico del 90 al 100%.
Bueno, y entonces el nombre correcto de estos gliomas que están localizados usualmente en el tálamo, hipotálamo y el tronco encefálico es el de gliomas difusos de la línea media. ¿Por qué se han agrupado bajo este término? Porque se ha elucidado que comparten ciertas alteraciones biológicas. Entonces, estos gliomas difusos de la línea media constituyen alrededor del 85% de los gliomas del tronco encefálico, desafortunadamente. Constituyen el peor pronóstico de todos los tumores cerebrales en los niños. Se caracterizan porque tienen usualmente una evolución subaguda, ¿sí? Con menos de 3 meses de evolución de sus síntomas. Y estas son las imágenes para recordar, ¿sí? Nunca se nos van a olvidar porque es muy característica. Y si tenemos la oportunidad posterior de ver ese tipo de neuroimágenes, con certeza podrán decir que se trata de un glioma infiltrante difuso de la línea media, el cual se caracteriza porque usualmente tiene su epicentro a nivel de la protuberancia, ¿sí? Distorsionándola de forma importante y comprometiendo más del 50% de su volumen. De forma característica, tiene una hipointensidad entre 1, tiene una hiperintensidad entre 2, ¿sí? Con una tasa de necrosis en su interior hasta el 22%, como vemos en esta foto, y de forma característica engloba la arteria basilar. Entonces, mencionábamos que han sido estos los gliomas localizados en la línea media, pues reunidos en un grupo, precisamente porque comparten usualmente un tipo de alteraciones moleculares. Y es que los gliomas de esta localización usualmente son ricos en esta mutación, que son mutaciones que están localizadas a nivel del codón 27, donde una metionina es sustituida por una lisina, ¿sí? A nivel de este codón 27 y usualmente afecta las histonas que son de la familia 3, ¿sí? Pueden ser de la subvariante 3 o de la subvariante 1. Bueno, se ha visto entonces que estos gliomas difusos de la línea media con mutantes para esta lesión usualmente se presenta en niños y efectivamente se localiza en la línea media y usualmente corresponden al glioma infiltrante de la línea media. ¿Sí? La mayoría de ellos, bueno, hay otros que están localizados un poco más arriba y algún número muy, muy bajo de los casos en la médula espinal. ¿Sí? Y además de la presencia de esta mutación que con la cual todavía se alberga la expectativa de que se pueda traducir en una posibilidad de mejorar la supervivencia, en que en el futuro aparezca una alternativa que pueda impactar esta vía, la cual a la fecha no la hay de forma efectiva. Hay por otro lado otra serie de biomarcadores que permiten predecir el beneficio de ciertas terapias, ¿sí? Como es el de detectar el grado de metilación del promotor de esta enzima, que es la metilguanina metiltransferasa. Entonces, esta enzima es una enzima que usualmente está mutada en los gliomas de alto grado presentes en los adultos, a diferencia de los niños en los cuales usualmente no está mutada. Y es una de las diferencias que hace que las alternativas de tratamiento que pueden ser efectivas algunas veces en gliomas de alto grado en los adultos, sobre todo pues para alargar la supervivencia libre de progresión o de recaída, en los niños usualmente no sean efectivas, ¿sí? Porque la presencia del gen salvaje para esta enzima hace que efectivamente funcione con todo su esplendor y que rápidamente genere un flujo del medicamento que se está usando como terapia estándar en los adultos, que es la temozolomida, ¿sí? Entonces en los niños por el flujo rápidamente es eliminada del interior de la célula y no tiene una eficacia.
en los niños a diferencia de los adultos. Lo ideal puede tener algo de eficacia, sobre todo cuando se presenta en los niños de mayor edad, como son los adolescentes. Y lo ideal sería pues poder realizar la cuantificación de la enzima o realizar el estudio para detectar si está metilado el promotor o no, estudio que afortunadamente podemos realizar en la Fundación Santa Fe. Es por estas dificultades que la terapia para los gliomas difusos de la línea media a la fecha, la única terapia eficaz, pero incluso de forma transitoria, es la radioterapia, ¿sí? La cual únicamente permite retrasar la progresión del tumor sin cambiar la supervivencia global. Aún no se ha establecido el rol entonces que juega la quimioterapia en el manejo de los pacientes pediátricos con los gliomas difusos de la línea media, ¿sí? Como bien lo reportan los múltiples estudios que detallamos en esta tabla, ¿sí? Donde se ha visto que con distintas alternativas de tratamiento, ¿sí? Que son muy similares, ¿sí? Combinando temozolomida durante la radioterapia y posteriormente en mantenimiento, usualmente no modifican las supervivencias libres de progresión o global de forma significativa en los niños. Bueno, ahora, ¿qué más sabemos? ¿Qué más sabemos hoy en día gracias a toda esta explosión de biología molecular en los gliomas de alto grado? ¿Sí? Sabemos que también efectivamente, de acuerdo a la localización que puedan tener distinta los gliomas de alto grado, asimismo hay distintas mutaciones que son más características, ¿sí? Como creo yo que está claro en esta diapositiva, ¿sí? Donde se refleja de forma separada, ¿cierto? De acuerdo como al tipo de mutación subyacente, ¿sí? Cuál es la frecuencia de esta mutación en los gliomas de alto grado, ¿sí? Y usualmente dónde se localizan estos gliomas de alto grado. De manera tal, entonces, como mencionamos ya un poco, entonces esta mutación en el codón 27 de la histona 3 o familia 3 es quizás la más frecuente en los gliomas difusos, en los gliomas de alto grado, y usualmente son gliomas que se presentan o son del grupo de los que denominamos difusos de la línea media, porque de forma característica están más localizados a nivel del puente encefálico o de la línea media, valga la redundancia, ¿sí? Usualmente afectan niños entre 5 a 10 años de edad, y la supervivencia en general de la mayoría que implican una mutación a nivel de las histonas son o presentan unas supervivencias muy malas. Hay otros, y aquí es muy importante de pronto resaltarlo, es que de todos modos se ha detectado también que algunos gliomas de alto grado pueden albergar la mutación a nivel de la isocitrato deshidrogenasa, ¿sí? Tanto en la subvariante 1 como en la subvariante 2, y se ha reportado de forma objetiva que la presencia o los gliomas de alto grado que albergan esta mutación son como un subgrupo dentro de este grupo grande de los gliomas de alto grado que presentan una supervivencia un poco más favorable en comparación con el resto, ¿sí? Al igual que también algunos, sobre todo como detallamos bien aquí en la diapositiva, son estos gliomas que usualmente tienen una localización más hemisférica, ¿cierto? Los cuales, además de la mutación en la isocitrato deshidrogenasa, también pueden albergar mutaciones a nivel del codón 600 del BRAF, y que igualmente se traduciría en un pronóstico un poco más favorable respecto a los demás, ¿sí? También se pueden encontrar otro tipo de mutaciones, ¿sí? En los gliomas de alto grado, como son estos que los agrupan dentro de la categoría de otros, como son las mutaciones en el receptor del factor de crecimiento derivados de las plaquetas, o también mutaciones en el NMIC,
¿sí? En los cuales su edad de presentación es muy variable y asimismo también lo es su supervivencia. Bueno, bueno, y precisamente, de nuevo, tratando de traducir toda esta información en alternativas de tratamiento y quizás en una mejoría del pronóstico, se han realizado varios estudios detallando y evaluando pues eso, las características moleculares de los distintos gliomas de alto grado. Y es así como, por ejemplo, este estudio, en este estudio se realizó pues un análisis de más de 1000 casos de gliomas pediátricos de alto grado e infiltrantes difusos de la línea media, y se pudo constatar que efectivamente la heterogeneidad molecular de todos estos gliomas de alto grado efectivamente estaba ligada con una gran heterogeneidad también eh, en la clínica de estos tumores. Este estudio también permitió identificar que los subgrupos que no tenían mutaciones a nivel de las histonas eran grupos que usualmente tenían una supervivencia o un pronóstico similar a los gliomas de un grado menor, ¿sí? Al igual que también los que eran mutados en la isocitrato deshidrogenasa. ¿Sí? Y esto mismo lo que refleja esta gráfica. ¿Sí? Esta gráfica pues, muestra también eso, como muestra los hallazgos del estudio anterior, ¿sí? Donde está la heterogeneidad de las mutaciones, de las distintas mutaciones en las histonas, ¿sí? De acuerdo a la localización. Y entonces corroborando cómo eso, las mutaciones a nivel de las histonas son muy frecuentes en las lesiones localizadas a nivel de la línea media, ¿sí? Y como acá en esta ala de la derecha, reflejando como, bueno, la supervivencia en eso que mencionamos, en aquellas que no tienen una mutación a nivel de las histonas, en ellas se presenta una supervivencia que es mejor en comparación a los que sí tienen la presencia de estas mutaciones. Y en esta tabla observamos algunos de los protocolos que se encuentran en curso para gliomas de alto grado y glioma infiltrante difuso de la línea media. ¿Sí? En los cuales de manera muy interesante incluso también se está evaluando la posibilidad de inmunoterapia, ¿sí? Para tratar estos pacientes, la terapia con células T. Bueno, hablemos entonces de los medulloblastomas, un poco sobre la terapia histórica de los medulloblastomas. Históricamente el medulloblastoma se categorizó en alto riesgo y en un riesgo estándar, de acuerdo, así se presentaba en niños menores de 1 año o no, a la presencia de residuo o no, y al subtipo histológico del medulloblastoma. La terapia estándar en niños mayores de 3 años, bueno, en primera medida, en todos los grupos etarios es la resección máxima total posible, ¿sí? Y en los mayores de 3 años esto seguido de radioterapia, ¿sí? Y luego una polifimioterapia combinada. Es importante mencionar que precisamente un grupo de particular riesgo, ¿sí? Usualmente con un pronóstico muy desfavorable, son los niños que tienen una edad menor de 3 años. Y eso ha estado históricamente asociado debido a la dificultad o a la dificultad de poder dar radioterapia a este grupo etario, pues precisamente por las secuelas de largo término que esto puede generar. Y es así que se evaluaron ya hace varios años atrás alternativas de manejo en este grupo etario, ¿sí? Y quizás uno de los estudios como característicos, pues, en estas expectativas de tratamiento lo traduce del doctor Rutowski y colaboradores, donde se propuso una alternativa de tratamiento que no incluía radioterapia, ¿sí?
y donde además de una poliquimioterapia combinada, ¿sí? Cada 3 semanas, ¿sí? Se incluía la administración de metotrexate intratecal y se pudo demostrar cómo esta medida logró mejorar la supervivencia de, de estos niños con neuroblastoma menor de 3 años. ¿Sí? No obstante, esta mejoría fue sobre todo en el grupo con el subtipo histológico desmoplásico. ¿Sí? En los otros grupos se observó que la mejoría no era tan ostensible. Y asimismo también se presentaron otros tipos de alternativas e incluso, bueno, que han incluido también una quimioterapia de inducción con altas dosis, incluyendo en vez de metotrexate intratecal, metotrexate endovenoso, para posteriormente consolidar esta terapia con quimioterapia en altas dosis y rescate con un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, lo cual también ha dado muy buenos resultados en este grupo de niños menores de 3 años. Ahora, nuevamente, ¿qué sabemos hoy respecto al neuroblastoma gracias a las luces que nos ha brindado la biología molecular? Entonces sabemos ya hace varios años, gracias a esto, que el neuroblastoma se puede categorizar en 4 grupos y aún más cada subgrupo se puede categorizar, ¿sí? Entonces, hoy en la clasificación de la OMS se reconoce un subgrupo en el que está mutada esta vía, ¿sí? la del WNT, ¿sí? Otro grupo caracterizado por mutación o alteraciones a nivel de la vía del erizo sónico, ¿cierto? Sonic Hedgehog, ¿sí? Otro grupo que se ha denominado grupo 3 y otro grupo que se ha denominado grupo 4, ¿sí? Y en esta diapositiva se ve muy bien como, bueno, algunos subtipos de neuroblastoma pueden tener una mayor prevalencia en el sexo masculino, ¿sí? Como son los del grupo 3 y los del grupo 4, al igual como estos usualmente se presentan, ¿sí? En niños de mayor edad. Usualmente estos se presentan, al igual que los del WNT, un poco más hacia adolescentes. Y se logró detallar cómo también precisamente la presencia de estas alteraciones se asociaban con unas expectativas de supervivencia distintas, ¿sí? Viendo cómo pues, precisamente estos pacientes con el grupo 3 tenían unas expectativas de supervivencia muy bajas. Y entonces, bueno, estos pacientes que tienen, bueno, denominados del grupo 3 o del grupo 4 son grupos caracterizados por una presencia usual de alteraciones a nivel del NMIC o del MIC, ¿sí? Y otro tipo pues, de traslocaciones que no son balanceadas a diferencia pues, de las que usualmente se pueden encontrar en los que tienen compromiso de la vía del erizo sónico, ¿sí? Y esos hallazgos moleculares a su vez se correlacionan, ¿sí? Con las variantes histológicas, ¿sí? Entonces, viendo cómo a veces las mutaciones en la vía del WNT son más frecuentes en la subvariante clásica del neuroblastoma, los que tienen la mutación de la vía del erizosónico más en la subvariante nodular desmoplásica, ¿sí? Y los grupos 3 más en los que se caracterizan por la nodularidad extensa, y el grupo 4 es más frecuente pues, en la variante anaplásica. Bueno, y de nuevo, pues el conocer todo eso ha permitido también un boom pues, en estudios para evaluar alternativas de manejo que permitan pues, modificar o mejorar la supervivencia, ¿sí? Hay que mencionar que la supervivencia en niños mayores de 3 años con el tratamiento considerado estándar a la fecha, que es el mencionado, ¿cierto? El de cirugía extensa, lo mayor posible, seguida de radioterapia, con quizás vincristina concomitante y seguido de
seguido de una poliquimioterapia combinada. Es una estrategia de tratamiento que en los pacientes que no son metastásicos y que no son de histología anaplásica se ha mostrado que tiene buenos resultados, con unas expectativas, con una supervivencia global a 5 años que usualmente supera el 75%. ¿Sí? Pero precisamente en el grupo opuesto, ¿cierto? Entonces en ese grupo menor de 3 años, ¿sí? No de histología desmoplásica, que es como el subgrupo en este grupo etario que puede tener un pronóstico favorable con las alternativas de tratamiento ya mencionadas. En los demás y en los que son pues de alto riesgo, ¿sí? Histología anaplásica y en los que de pronto puedan tener un debut metastásico, en estos grupos aún tenemos un pronóstico que es demasiado pobre. Es así entonces que se están evaluando todas esas alternativas y por ejemplo, en estudios de fase 1 y fase 2 se evaluó la eficacia de Sonidegib y de Vismodegib, ¿cierto? Que son medicamentos que buscan inhibir las alteraciones que se generan a nivel de la vía que ha tenido el nombre pues, de este amiguito, que fue muy coloquial, que le quisieran dar el nombre pues que le colocaran de erizo sónico. Bueno, con el solo hecho del nombre del erizo era suficiente porque este nombre era derivado pues de las alteraciones que la mutación generaba a nivel de la drosófila, ¿cierto? Que cuando se veía que cuando se producía la mutación, ¿sí? Ellas tomaban precisamente este aspecto espinoso en su superficie, ¿sí? Entonces, bueno, esta diapositiva sencillamente diagrama la vía del erizo sónico, ¿cierto? Y donde, bueno, la disregulación de esta vía pues va a llevar a la superactivación de ciertos factores de transcripción a nivel nuclear y es lo que se va a traducir en el crecimiento celular desproporcionado. Y entonces estos dos medicamentos están dirigidos precisamente a tratar de inhibir esta vía y pues los efectos que corriente abajo esto genera. Y estos estudios fase 1 y fase 2 pudieron demostrar que efectivamente, bueno, son estudios preclínicos, pero demostraron que esos medicamentos son efectivos para el tratamiento del neuroblastoma. Y valga mencionar que el Sonidegib mostró que incluso era casi 4 veces más eficaz que el mismo de HIP, ¿sí? En cuanto al objetivo, ¿sí? Que es lo que menciona esta diapositiva. Y esta tabla solamente refleja pues también las distintas alternativas de tratamiento que se están evaluando para pacientes con neuroblastoma, sobre todo en los casos recurrentes. Bueno, y para terminar vamos a hablar de los ependimomas. Vamos a hablar en este momento de más, ¿sí? Estos constituyen los más frecuentes, los tumores del sistema nervioso central más frecuentes en pediatría. Y bueno, traigo de entrada pues los resultados de este ensayo, ¿cierto? Bueno, pues para mencionar primero que la expectativa de tratamiento en el ependimoma ha recaído fundamentalmente en la mejor resección posible. Esta es la alternativa de manejo que mejores oportunidades de supervivencia ofrece, ¿sí? Sobre todo pues cuando estamos hablando del subtipo histológico del tipo 3, que es el anaplásico, ¿cierto? Se divide solamente en 3 grupos, ¿cierto? Y en los casos en los que hay residuo tumoral, pues se considera la radioterapia. El rol de la quimioterapia en el ependimoma, en el ependimoma con residuo, en algunos estudios han mostrado resultados favorables, pero aún otros autores no dejan de controvertir estos resultados. Y es por esto que pues, uno de los ensayos que buscó evaluar, ¿sí?, las distintas posibilidades de tratamiento en los pacientes con ependimoma fue donde
donde se estratificó a los pacientes, ¿sí? En unos en los que tenían una localización supratentorial, ¿sí? Y eran grado 2, que habían tenido una resección total, esos pacientes se dejaban en observación, ¿cierto? Y en el resto de pacientes, bueno, el resto de pacientes se estratificaron a su vez, ¿sí? Entonces, en unos, de acuerdo pues, pues al grado de la resección, todos obviamente entonces iban posteriormente a radioterapia, ¿sí? ¿Sí? Y un subgrupo de estos se categorizó aún más eh, para ofrecerles poliquimioterapia en unos ciclos que se administraban cada 3 semanas durante 7 semanas, ¿sí? Y a otro grupo en el que sencillamente pues, se les evaluó después de la radioterapia y se persistía sin incluir la quimioterapia, pero si había un residuo iban a reirradiación, ¿sí? Y entonces los resultados fueron que, bueno, las tasas de supervivencia en global pues a 5 años, ¿sí? Fueron de las que tenemos acá anotadas, de alrededor del 61, 37 y 68%, ¿sí? Para los grupos de observación, de resección subtotal y resección casi total que recibieron radioterapia conformada en el posoperatorio inmediato, respectivamente. A su vez, se pudo observar que esta supervivencia a 5 años difirió de forma significativa según el grado de tumor, pero no según la edad, ni la ubicación, ni el estado de fusión del relay, ¿cierto? Un gen que usualmente está mutado pues, en los ependimomas de localización supratentorial, o si se trataba de un ependimoma de fosa posterior del grupo A o del grupo B. Y la supervivencia fue efectivamente mayor en los pacientes con tumores infratentoriales, pero sin ganancia, ¿sí? En el cromosoma 1q. Bueno, ¿y qué sabemos entonces con el conocimiento molecular más profundo que tenemos hoy en día del ependimoma? Entonces eso que se ha subdividido en 9 grupos, pero en pediatría de estos son frecuentes solamente 5, los demás no se observan. Y entonces se subdividen en eso, en los ependimomas, de acuerdo pues, a las características moleculares subyacentes, en un grupo supratentorial, en los que son de la fosa posterior y en los que están localizados a nivel de la médula espinal, ¿sí? Vemos entonces cómo eso también usualmente, como ciertas alteraciones moleculares se correlacionan más con determinadas histologías, como es por ejemplo la variante anaplásica, que es la de peor pronóstico, como usualmente se caracteriza por la presencia de esta fusión de la JAP1, ¿sí? O en los otros, en el otro número de casos se caracteriza por la fusión en este gen del relay. Y así la presencia de estas mutaciones es el que los categoriza en grupos distintos, ¿sí? En los de la fosa posterior, en pediatría, se clasifican en un grupo A, un grupo B. El subependimoma no se observa en pediatría, ¿sí? Y vemos cómo estas dos, pues, corresponden a dos caras opuestas de la moneda, ¿cierto? Donde los del grupo A, del fosa posterior, usualmente se caracterizan por un genoma balanceado, mientras que los del grupo B se caracterizan por una alta inestabilidad cromosómica. Y esto es lo que les confiere también los extremos que presentan en su supervivencia, ¿cierto? Muy en estos que se caracterizan por la presencia alta de alteraciones balanceadas, ¿sí? Y usualmente los que están localizados a nivel de la médula espinal pues tienen un buen pronóstico, bueno, dependiente de la morbilidad que puedan llegar a tener de acuerdo a la localización. ¿Sí? Bueno, esto es lo que más o menos ya mencioné. ¿Sí?
Y los ependimomas del grupo A, pues usualmente son también positivos pues, para LAMA en cuanto a la inmunohistoquímica y para este otro marcador de inmunohistoquímica en el 2. Y los del grupo B pues presentan un perfil que es opuesto. Y también usualmente pues eso, hay una mayor hipermetilación de la región promotora del CP en los del grupo A, ¿sí? Que es reflejo precisamente de la alta carga de mutaciones balanceadas que se presenta en este grupo. Listo. Bueno, yo creo que podemos, ya esto ya lo mencionamos, también sobre la frecuencia mayor de la mutación de este gen, ¿sí? El del relay, en los de supratentoriales, en su grupo de los supratentoriales. Y desafortunadamente, lo que tenemos, lo que conocemos en el ependimoma aún no se ha traducido en una mejoría de la supervivencia en los ependimomas de grado 3 que no logren una resección total. ¿Sí? Y este es un grupo pues todavía de pésimo pronóstico. ¿Sí? Esos son algunos de los protocolos en curso para los ependimomas. ¿Sí? Y bueno, para concluir, los avances en la neuroimagen, en la tecnología quirúrgica y en la administración de radioterapia conformada y quimioterapia han mejorado los resultados de algunos tumores del sistema nervioso central. Esto complementado con los avances en la caracterización molecular de prácticamente todos los tumores cerebrales infantiles. Y esta ha sido la base para estratificar, para intentar hoy en día estratificar el tratamiento, es lo que se está evaluando en múltiples ensayos y en la búsqueda de nuevas alternativas de terapia dirigida a estas alteraciones moleculares subyacentes. Estos conocimientos están comenzando a influir en el espectro de opciones terapéuticas de primera línea para los gliomas de bajo grado. Sin embargo, en los otros tipos de tumores el progreso ha sido mucho más lento. Posiblemente a futuro la situación se resolverá con el desarrollo de nuevos agentes, aunque aún muy probablemente permanecerá el desafío en los tumores de mayor grado debido a la gran heterogeneidad molecular que presentan y así también como una tendencia que también se ha logrado ya objetivizar a que desarrollan rápidamente resistencia a terapias a las cuales antes eran sensibles. Es así que entonces es poco probable que para los gliomas de alto, perdón, para los tumores en general de alto grado podamos tener una única fórmula mágica y más bien necesitaremos aplicar un conjunto de agentes y estrategias para lograr modificar y mejorar la supervivencia en estos niños.